Buenas tardes ya. Vamos a ir muy deprisa para intentar ganar un poquito de tiempo porque nos hemos ido retrasando a lo largo de la mañana. Voy a presentar a mis dos compañeros. Tengo la suerte de, además de ser compañeros, son amigos. A mi derecha tengo a Juan Gama, teniente coronel de la Guardia Civil y durante muchos años responsable de la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil en materia de investigación de blanqueo de capitales. Y a mi izquierda, José Antonio Monreal, inspector del Banco de España y ahora mismo, además de consultor del Fondo Monetario, Banco Mundial y todos los organismos que ustedes se puedan imaginar, pues colaborador con el Consejo General del Notariado, en concreto en la unidad procedimientos, cumplimiento y formación. ¿De acuerdo? El que les habla es Mariano García, jefe de la unidad de análisis y comunicación del órgano centralizado de prevención de blanqueo. Y sin más, vamos a empezar. Voy a intentar, la idea es que ustedes se queden con 4 o 5 claves de qué es blanqueo de capitales y cómo afecta a funcionarios públicos, ¿de acuerdo? Tengo una presentación por ahí, pero tampoco la voy a seguir en demasía, porque me interesa más que se queden con un par de ideas. Esta sí. Blanqueo de capitales. Bueno, antes de empezar, yo era un alumno brillantísimo. Era de los mejores alumnos que un estudiante estupendo, trabajador. Era una pena que los profesores no pensaran lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando me di cuenta que no era tan brillante, pues lo que hice fue rodearme de gente tan buena como esta y de utilizar presentaciones para que distraigan un poco y así yo paso un poquito más desapercibido. Bueno, en concreto en esta, la idea que quiero que se queden es la diferencia entre prevención y represión, ¿de acuerdo? El ámbito de prevención de blanqueo son dos ámbitos totalmente distintos que al final están unidos o conectados por lo que en materia de prevención de blanqueo es las unidades de inteligencia financiera. El ámbito represivo estaría enmarcado en jueces, fiscales, policías. El ámbito preventivo estaría enmarcado en una serie de entidades públicas y privadas que tienen obligaciones en materia de prevención de blanqueo y que en esas obligaciones deben colaborar con los estados, no solo con el Estado español, sino en general con todos los estados, para básicamente detectar operaciones de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo. Siempre la coletilla de financiación del terrorismo es quizá la más importante porque la financiación del terrorismo salva vidas además, ¿de acuerdo? Con lo cual, siempre que hablo de blanqueo de capitales me estoy refiriendo a blanqueo de capitales y a financiación del terrorismo. En esos dos ámbitos, hace unos años, pues se colocó a los notarios españoles como sujetos colaboradores. Sujetos colaboradores tenían una serie de obligaciones tasadas y tenían que aportar determinada información. A lo largo del transcurso de los años, pues ese régimen de colaboración ha ido variando y después se pasó a un régimen de sujeto obligado en la que las restricciones o las obligaciones que tenían los notarios estaban tasadas también y al final se decidió en el año 2010, que los notarios eran sujetos obligados en materia de prevención de blanqueo en todo su ámbito, ¿de acuerdo? ¿Y por qué? Bueno, hay una definición que le robo a mi amigo José Antonio del Código Penal del 301 que dice que blanqueo de capitales es todo aquel que tenga, posea, transfiera, mueva, cualquier cosa que hagamos con dinero ilícito a sabiendas de que es dinero ilícito es considerado penalmente como blanqueo de capitales, ¿de acuerdo? Bien, si nosotros buscamos una definición en el diccionario encontraríamos una definición básica de blanqueo de capitales, sería dar apariencia de legalidad a unos fondos obtenidos ilícitamente, es decir, convertir unos fondos que vienen de un delito y dar apariencia de que esos fondos provienen de una actividad lícita. Esa es la definición que nosotros encontraríamos. Bueno, pues nosotros lanzamos a veces otra definición que nos gusta bastante a los tres, que también he copiado, como no era un buen alumno, pues también la he copiado, no hay ningún problema, que es blanquear es poder contestar preguntas. ¿De acuerdo? Cuando yo voy con dinero a un banco y digo que voy a ingresar ese dinero en ese banco, si he blanqueado bien, puedo contestar las preguntas sobre el origen de esos fondos. ¿De acuerdo? Si entra la policía en mi casa, cada semana prácticamente, si entra la policía en mi casa
a comer, mejor. Si entra la policía a mi casa y detecta 2 millones de euros en efectivo, y yo le cuento que ese dinero salió de un préstamo que me otorgó mi hermano hace 2 años, ¿me creerían la policía? Seguramente no. Si presento un documento privado que dice que mi hermano me prestó ese dinero hace 2 años, ¿me creerían? Pues seguramente tampoco, pero tengo un documento. Pero si yo les presento un documento público de hace 2 años donde yo fui a un notario y dice que mi hermano me prestó 2 millones de euros en efectivo o a través de una transferencia, a mí ya tenemos un documento público que da veracidad de determinados hechos, al menos, no de todos, pero sí de determinados hechos. Ese es el riesgo adicional que tienen los funcionarios públicos, que en determinados casos no solo son vigilantes, entre comillas, de las transacciones que se realizan, mobiliarias, mercantiles, ¿de acuerdo? Un notario interviene en multitud de operaciones y no solo tiene obligaciones de ver quién compra, quién vende, ¿de acuerdo? Tiene obligaciones de prevención de blanqueo. No solo es vigilante de esas actividades, sino que en determinados casos, ese documento que van a hacer ante notario se puede utilizar para contestar preguntas. ¿Por qué? El ejemplo más claro. ¿Cuál es la manera más vieja de blanquear fondos? ¿A qué político corrupto no le ha tocado la lotería? ¿Por qué? Porque tiene todas las preguntas contestadas. Si yo voy al banco con un billete de lotería premiado, no tengo que dar cuenta de dónde ha salido ese dinero. Pues un documento público nos sirve, obviamente no a ese nivel, pero sí nos sirve para contestar preguntas. De hecho, hace año y medio, ya no otra modalidad, blanquear dinero se puede blanquear de cualquier manera, cualquier manera que se les ocurra se puede blanquear fondos. Hace año y medio salió una investigación en la Unidad de Inteligencia Financiera moldava, y la llevó a los tribunales, que consistía en una trama de empresas británicas, obviamente empresas pantallas, que realmente tenían su sede en Islas Vírgenes, tenían su sede en algunas islas del Caribe, que habían firmado una serie de contratos de comercialización de productos con empresas letonas y rusas. Bien. Y lo habían hecho a través de sociedades moldavas. Bueno. En esos contratos de comercialización una de las partes había incumplido. Casualmente la parte letona o rusa había incumplido esos contratos. Entonces, como intervenían una serie de empresas moldavas, pues se fueron a los tribunales moldavos. Los tribunales moldavos fallaron a favor de las empresas británicas, que recibieron una suculenta indemnización. ¿Cuántas preguntas contestadas tienen las sociedades británicas? Todas. Todo fue un montaje para poder hacer una transferencia desde empresas rusas a empresas británicas. Y obviamente con un documento público detrás, un documento de un juez. ¿De acuerdo? Con lo cual, a partir de ahí nos damos cuenta de que la intervención de un funcionario público en cualquier de estas actividades es más que importante. ¿De acuerdo? Una vez que los notarios se convierten en sujetos obligados en temas de prevención de blanqueo, en lugar de crear una unidad específica en cada notaría, lo que crean es un órgano centralizado de prevención de blanqueo, en el que dos de las personas que estamos aquí trabajamos. ¿De acuerdo? Y les voy a contar un poquito, no voy a extender mucho porque si no, no nos va a dar tiempo a todo, cómo funciona. ¿Cuál es la herramienta fundamental de ese órgano? El índice único. El índice único recoge todas las operaciones que realizan ante notario desde el 1 de enero del 2004 hasta el día de hoy. ¿De acuerdo? Con lo cual es una labor del notario no solo hacer el documento público, sino que además tiene bastante trabajo grabar toda esa información del documento público en una gran base de datos. Si no nos equivocamos, ¿de acuerdo? Bueno, hay alrededor, es una base de datos codificada, estructurada, se graba desde las notarías con firma electrónica segura, se graba cada 15 días, ¿de acuerdo? Y los datos se remiten a través, con una red encriptada, ¿de acuerdo? Con todas las seguridades que nos permite la tecnología. Bueno, los tipos de documentos, todos los tipos de documentos que realizan los notarios, tanto pólizas como escrituras. Estos serían los tipos de documentos. Tampoco nos paramos mucho porque si no, serían los tipos de documentos. Quédense con la idea de que todos los documentos notariales por los que todos nosotros hemos pasado para firmar la hipoteca estarían en esta gran base de datos. ¿Qué tamaño tiene? Pues es que creo que se ha convertido en la segunda base de datos de tamaño mayor de España, por detrás de la Agencia Tributaria. ¿De acuerdo? Son cerca de 100 millones de documentos notariales, 111 millones de operaciones, 42 millones de personas físicas y jurídicas distintas. Bueno, no tampoco mucho. Con esa base de datos, ¿qué se hace? Bueno, entre otras cosas,
extraemos operaciones. Desde el OCP lo que hacemos es, la primera obligación es extraer operaciones de esa base de datos para intentar detectar operaciones de blanqueo de capitales, ¿de acuerdo? Y por otro lado, los notarios, además de grabar esos datos en el índice único, lo que hacen es traspasar esa información cuando ellos detectan determinadas sospechas o la operación tiene determinados indicadores, traspasan esa operación al índice único para que sea analizada. Valoramos cada una de las operaciones que se graban en el índice único, se valora a efectos de prevención de blanqueo, es decir, por detrás tiene un algoritmo para que nosotros desde la unidad podamos extraer esa información y podamos decir, dime aquellas operaciones que tienen un scoring o una valoración superior, están en el tramo, en el cuartil superior durante el último mes. Bueno, pues podríamos extraer esas operaciones puramente objetivas, son cálculos matemáticos que detrás de cada operación lo que hace es valorar las personas que intervienen, qué tipo de operación, el tipo de el medio de pago, la identificación que han tenido, qué tipo de operación han hecho, qué países han intervenido, ¿de acuerdo? Con lo cual, ese scoring es puramente objetivo y nos permite extraer operaciones. Además, extraemos lo que llamamos secuencias de operaciones de riesgo. Normalmente las operaciones de blanqueo no se realizan ante un único notario, se realizan ante varios notarios, con lo cual el riesgo no está en las operaciones individuales que se han hecho ante esos 2 o 3 notarios, sino está en el conjunto de esa operativa. Entonces, esta secuencia lo que intentan es extraer esas operaciones de compraventa de unas participaciones de una sociedad limitada, ampliación de capital y compraventa de un inmueble desde una jurisdicción de riesgo, ¿de acuerdo? Con lo cual podemos extraer esas secuencias sin que en ninguno de los casos, en ninguno de los 3 notarios que han intervenido hayan detectado indicadores de riesgo. ¿Qué otra obligación tienen los notarios? No vamos a pararnos tampoco en el resto, que tienen bastantes obligaciones en materia de prevención de blanqueo, nos sufren a diario y colaboran todo y más lo que pueden, pero una de las obligaciones fundamentales es detectar operaciones de riesgo, es decir, detectar si en alguna de las operaciones que ellos han firmado aparece lo que llamamos indicador de riesgo. Indicador de riesgo es una tabla en la que le decimos, por ejemplo, que si el pago se ha producido en efectivo podría ser un indicador de riesgo, que si la persona que está delante de él no parece tener apariencia de capacidad para firmar una escritura como apoderado, es decir, pues, hombre, parece que el perfil de una señora de la limpieza que se sienta allí y firma 3 escrituras como administrador de una sociedad, pues no es el adecuado. Obviamente el notario no se puede negar a firmarla, porque la señora está diciendo que sí conoce lo que está haciendo, pero independientemente de que tenga capacidad legal, parece que su capacidad o su perfil no coincide con la persona que debería estar actuando ahí, pues sería otro indicador de riesgo. Hay una lista de 28 indicadores de riesgo y lo que le pedimos al notario es que si detecta un indicador de riesgo, compruebe si hay más, y si hay más, en algunos casos, pues si no hubiera más, debería no comunicar la operación al OCP, salvo que fuera muy extensible, muy intenso. Por ejemplo, el pago en efectivo, no es lo mismo un pago en efectivo de 30.000 euros que un pago en efectivo de 2 millones de euros. Obviamente en un pago en efectivo de 2 millones de euros, aunque solo haya ese indicador, el notario nos la va a comunicar. Si hubiera más de un indicador, debería comunicar esa operación al OCP. Y por último, en algunos casos y muy tasados, el notario podría llegar a tomar la decisión de abstención, ¿de acuerdo? Son casos muy tasados y en las que tenemos que tener claro que los indicios están verificados, ¿de acuerdo? Bueno, además, ¿qué hacemos con esa base de datos? ¿Por qué esa base de datos el índice único es tan útil? Pues porque la normativa de creación del OCP nos permitió que a esa base de datos accediera con todos los requisitos legales, técnicos, a esa base de datos accediera pues fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿de acuerdo? De tal manera que siempre que cumplieran 2 requisitos, que la investigación fuera por blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, ¿de acuerdo? Si es otro tipo de investigación, no puede acceder a esa base de datos. Y segundo, que la unidad que nos estuviera haciendo esa solicitud tuviera competencias para investigar blanqueo, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo que se hizo en este caso fue hablar con el Ministerio de Interior para identificar qué unidades tenían capacidad para investigar blanqueo y mediante un sistema de tarjetas de firma electrónica y con encriptación, ¿de acuerdo? Podíamos intercambiar información de manera que ellos obtenían la información muy rápidamente, ¿de acuerdo? Ventajas. Obviamente, la ventaja de este sistema es que antes y eso podría hablar mucho Juan Gama,
Cuando la policía quería la copia de una escritura, pues lo que tenía que hacer era recorrerse las notarías de la zona a ver si había firmado alguna de las personas que él estaba investigando, pues había firmado por esa notaría y no tenía más remedio que hacerlo así. Obviamente aquí toda la información está agrupada, ¿de acuerdo? Está integrada. La velocidad en entregar esa información en algunos casos es minutos y es real, o sea, no... si ustedes supieran el volumen de información con el que intercambiamos con las fuerzas de seguridad, pues verían que es imposible hacerlo manualmente, con lo cual todo está automatizado, siempre con las medidas de seguridad que nos pide la ley. Le damos datos que no aparecen en ningún otro sitio, como puede ser datos sobre transmisión de participaciones de sociedades limitadas de cuya titularidad no se dispone en España en otro registro, ¿de acuerdo? Y sobre todo confidencialidad. Llevamos 10 años trabajando en este tema y jamás, y esperemos que sigamos así, jamás ha aparecido ninguna información nuestra en prensa, porque se haya filtrado, porque se haya dejado de filtrar o ha aparecido ha caído en malas manos, ¿de acuerdo? Siempre ha habido total confidencialidad por parte de las fuerzas de seguridad y por parte nuestra. Posibilidades, bueno, aquí son las posibilidades que tendría las fuerzas de seguridad de pedirnos información. Hay distintos tipos de información, tampoco nos paramos. Muchas gracias, estoy cumpliendo horario, así que me merezco un aplauso. Bueno, voy a dar paso a José Antonio Monreal, que es el que de verdad les va a contar cómo funciona esto. Bueno, muchísimas gracias. Me ha tocado hablar de un asunto de cierta complejidad, no son horas, ya lo sé, pero básicamente se trata de intentar establecer 3 tesis sobre el positivo impacto en los regímenes jurídicos y en la seguridad internacional de las inversiones en Latinoamérica cuando al notariado latinoamericano se le incluyen obligaciones preventivas en materia de blanqueo de capitales. Como se podrán imaginar, es una tesis, y me paso directamente a discutible, pero es, como dice un amigo, es una tesis que es hija de las tinieblas, es hija del error y es hija de la confusión. Lo que pasa que en el error y en la confusión una serie de instituciones públicas europeas han sido capaces de empezar a encontrar cordura. Ahora veremos que una de ellas es el Consejo del Notariado en España, con las autoridades españolas, ha conseguido empezar a establecer algunas reglas que pongan un poco de orden en el ceremonial de confusión que se ha organizado como consecuencia de la tradicional división entre sistemas jurídicos de Common y Equity Law y en los sistemas jurídicos civiles, continentales, napoleónicos, como los quieran llamar. La realidad es que el organismo internacional que lleva el liderazgo en materia de blanqueo de capitales o de prevención o de lucha contra el blanqueo de capitales, que es el famoso Gafi, básicamente tiene una matriz mental anglosajona, por decirlo educadamente. Es decir, razonan en términos que está bien, por supuesto, pero si sentamos a un estadounidense, a un canadiense, a un británico, a un neozelandés y a un australiano, es posible, solamente es posible, lo sostengo como hipótesis, que digan una gansada sobre las funciones notariales. Solo es posible, porque yo medio vivo en Nueva York y se ríen todos cada vez que lo digo, pero mis notarios son mi dentista y mi farmacéutico. Cuando el dentista me tortura, me legitima la firma, normalmente. Y entonces, o si no, es el empleado del banco, pero por $200 compras el sello de nil prius fide y lo colocas por $200 anuales. Entonces, claro, sin menospreciar y sin considerar que el régimen notarial anglosajón de Equity Common Law no merece tal nombre, Dios nos libre de hacer tal afirmación, la realidad es que es un sistema tan ajeno al notariado continental de raíz latina que ni el nombre debería ser igual. Fíjense lo que escribieron los amigos de Gafi, y esto está en los estándares mundiales de los cuales nos examinamos todos. No es que se les fue un poco la literatura, no, nos escribieron para todos, como estándar del cual el país debe manifestar que cumple, y como bien sabrán, nos vinieron a examinar el año pasado y salimos muy bien. Pero nos examinan diciendo, bueno, pues tienen que
pelear contra los que intenten blanquear, los abogados, los notarios y cualesquiera otras profesiones legales independientes, así como los contables, siempre que estén preparando o ejecuten transacciones para su cliente en relación con las siguientes actividades: comprar y vender inmuebles, manejar cuentas de clientes, inversiones, activos, bueno, lo normal. Pero si ustedes ven la dicción, lo que está diciendo es que el notario es parte en la transacción por cuenta de uno de los dos que están comprando y vendiendo. Eso es lo que dice la recomendación internacional y el estándar mundial. Es imposible en los países de derecho continental, que es imposible, en fin, con algunas excepciones, es rarísimo que nos encontremos a un notario latino de derecho continental con Napoleón vigilando detrás de nuestras cabezas y el derecho germánico observando por si acaso se nos escapa algo, que participemos como parte en una transacción por cuenta del comprador o del vendedor. No es la función del notariado latino. Y, sin embargo, en un estándar mundial firmado por 33 países, entre ellos el nuestro, se dice: examínese de esto y demuéstreme que lo cumple a cabalidad. Bueno, cumplir esto es complicado, porque los presupuestos fácticos no se dan, así es que ha habido que encontrarle alguna solución razonable a esto. La segunda tesis es que, por suerte, vivimos en un territorio que es lo más civilizado del mundo y, en consecuencia, pues en vez de dar una patada a la mesa y decir: oye, esto que habéis escrito es una avanzada, reescribidlo, si queréis os podemos ayudar, pero esto que estáis, de lo que nos vais a examinar al mundo entero es un sinsentido. La Unión Europea, en primer lugar, y después el Gobierno español, y yo creo que también, en buena medida, el Consejo del Notariado, dijeron: bueno, pero vamos a ver, vamos a ir poniendo orden. ¿Qué dijo la Unión Europea? Lo primero que dijo fue: notarios franceses, vosotros hacéis algo parecido a esto, así es que venga, pasando por taquilla, está bien. Pero claro, la Unión Europea es la Unión Europea, ahora somos 28 y entonces no se puede hacer una ley para los notarios franceses, o una directiva en este caso, con lo cual la directiva dijo: pues todo el mundo para adentro con ciertos matices. Cuando llegó a España, pues después de sucesivas discusiones, debates, leyes, reformas y demás, se fue alcanzando una cierta interpretación de lo que se debería hacer en términos razonables por parte del Ministerio de Economía con la colaboración del Consejo. Al día de hoy hay una interpretación que desde el punto de vista formal cabría considerarla como excesiva en términos del riesgo que se supone pasa por las notarías, pero la realidad es que hay un proceso en marcha de minimización de sus impactos adversos más negativos, con lo cual, desde un punto de vista filosófico, podríamos seguir diciendo esta ley no encaja con el traje del notariado latino, pero al final el proceso de la Unión Europea, el Reino de España y algunos otros de los Estados miembros ha conseguido ir reconduciéndolo. Tan es así que en el examen que se hizo a España a finales de 2014 y en 2015, permítanme recordarles una sola frase, porque además esto viene bien recordarlo a los españoles, porque este grupo internacional de las 33 jurisdicciones que llevan la voz cantante en el mundo dice que el régimen antiblanqueo español es sólido, es potente y funciona bien. No dice que esto es el paraíso de la corrupción, del crimen no sé qué, no dice eso. Los examinadores internacionales concluyeron, en particular, que el régimen, desde el punto de vista jurídico-técnico, es muy sólido y desde el punto de vista de su implementación es sustancialmente efectiva, señalando en particular dos áreas de actividades jurídico-económicas en España de relevancia y de impacto y de nivel muy superior a la media, cuáles son la banca y el notariado. Es decir, los que nos vinieron a examinar diciendo: os hemos puesto una ley para que suspendáis, porque es que esto no hay quien lo apruebe en el notariado latino, porque es que esto no... vinieron, conocieron el índice, vieron lo que se hace y dijeron: madre mía, la verdad que están de sobresaliente. España está de sobresaliente en esta materia.
Y así lo escribieron en el documento público que está colgado en la web y que lo tiene todo el mundo y que hace... Yo voy mucho por Latinoamérica con el Fondo Monetario Internacional y en casi todos los países preguntan, oye, ¿cómo es esto del índice único? ¿Qué hacéis? ¿Qué es lo que se hace? ¿Podría ser útil? ¿Podría ser aplicable? ¿Por qué habéis sacado tan buena nota? Pillines, que algo habréis hecho para sacar tan buena nota en ese examen. Y la realidad que es que no, que es que en la banca se han hecho las cosas bien, en términos globales, y en el notariado se han hecho las cosas bien. Entonces, la segunda tesis es que en medio de una norma, porque esto se llamaban recomendaciones en el origen, pero en realidad es una norma internacional, una norma desafortunada, impropia de regímenes de derecho continental, se ha ido encontrando un mecanismo razonable de lo que no hace falta, que no podría estar nunca en duda, que es la voluntad de contribuir al rigor jurídico del Estado de Derecho, de la defensa de sus inversiones y de la defensa del régimen socioeconómico, del régimen de las constituciones de nuestros Estados. En consecuencia, la segunda tesis creo que Gafi la ha dado por probada, es la Unión Europea y en particular el Reino de España están creando un sistema que demuestra enormes potencialidades para que el régimen jurídico sea riguroso, protector de derechos y que impida en la mayor medida de lo posible que actos criminales tengan lugar bajo cobertura aparentemente legal. La tercera tesis, que es la última, es que en varios estados latinoamericanos el proceso que se vive es el mismo porque Gafi, su estándar es internacional y en consecuencia desde México hasta el Chile observamos, bueno, con algunos matices, pero observamos una tendencia necesariamente a cumplir con el estándar, como dicen en Latinoamérica, tropicalizado. Es decir, no podemos copiar lo que escribieron los 7 abogados anglosajones porque no es posible, pero vamos a tropicalizarlo de tal manera que la sustancia de fondo, que sea la contribución efectiva de los profesionales del derecho al rigor técnico jurídico en nuestras sociedades y contribuir no solo con el valor de la fe pública, sino con el valor de neutralizar o al menos detectar intentos de ilícito económico-financiero, se ha aportado a la sociedad. Aquí está la regulación mexicana, hemos copiado la de varios países, la Argentina, que es muy similar a la nuestra, he copiado la de Panamá. La de Panamá tiene es muy novedosa, no tiene más que unos meses, entonces realmente no está en rodaje. La guatemalteca, que es todas presentan todas curiosidades, no nos da tiempo a revisarlas todas, pero por ejemplo en Guatemala esta ley es la ley contra la financiación del terrorismo, no es la ley contra el blanqueo de capitales o el lavado o la legitimación, como dicen nuestros compañeros al otro lado. El gobierno no pudo imponerla en el Congreso en la manera necesaria y entonces en una ley contra la financiación del terrorismo se impusieron obligaciones a los notarios, con lo cual las autoridades, con una interpretación extensiva desde la ley contra la financiación del terrorismo, la aplican a determinadas protocolizaciones. Argentina, los escribanos públicos argentinos o los equivalentes en Panamá, que también son notarios, presentan características bien diferentes de las españolas, dentro de que en general hablamos de notariado latino y de dación de fe pública. Pero es evidente que en algunos países terminas la carrera y colocas la chapa de notario en la puerta, exactamente igual que la chapa de abogado. Es decir, hay distintos sistemas de reclutamiento de notarios en Latinoamérica, a pesar de la constancia en la dación pública de fe, ¿no? Pero observamos en todos los países notables avances y una notable aceptación, porque yo creo que pasó, y esta es la última tesis, pasó la época en la que el notariado latinoamericano en los países a los que íbamos nos decía: yo, el blanqueo de capitales, ¿a mí qué se me ha perdido? O sea, ¿yo qué tengo que ver con esto? O sea, bueno, mire... Bueno, también contribuyó mucho un caso famoso con el que no les voy a aburrir, que es el caso Campanita de Uruguay, pero el que tenga ganas lo revisa, y es un caso tremendo de droga del cártel, de uno de los cárteles colombianos, donde una persona asiática compra barcos y los trae a España, cargados de droga, y devuelven el dinero a través de los tripulantes de una aerolínea que iba al Uruguay. Y en el Uruguay le entregaban el dinero a un notario,
y el notario compraba pisos y, de hecho, uno de los edificios más grandes de la Plaza Independencia tenía su nombre, el nombre del notario. Porque por mesura que no quede. Le puso el nombre, blanqueó el dinero y le puso su nombre al edificio, con dos narices. Dijo, efectivamente, tuvo la mala suerte de que ya el gobierno uruguayo, que es un gobierno muy sensato y muy razonable en esta materia, no quiero decir que haya otro que no, pero el gobierno uruguayo es un gobierno sólido, de un compromiso tremendo en esta materia, enseguida detectó el caso y le ha hecho ver el mundo desde un lugar privilegiado con rayas por delante, ¿no? Rayas transversales en su ropa y rayas longitudinales al frente. Entonces, este ha sido un caso que tuvo mucha importancia en el Cono Sur, que ha dado mucho que hablar, y después hemos tenido casos de mucho interés en Guatemala y en México, pero la realidad incontrovertible es que hay un territorio para avanzar enorme en materia de contribución a la legalidad y al rigor jurídico en las sociedades latinoamericanas, que el notariado ha empezado a dar los primeros pasos, y yo creo que los pasos dados en España, en particular por las contribuciones del Consejo en esta materia, para hacer tratable una norma intratable, creo que es una experiencia necesaria e importante para ser llevada, porque creo que realmente sí podemos dar pasos adelante en el rigor y en la limpieza de las economías, que en última instancia yo creo que es el punto decisivo de los Estados de Derecho. That's it. Bueno, sin más paso la palabra a Juan Gama, ¿de acuerdo? Teniente coronel de la Guardia Civil y jefe durante muchos años de la Unidad Técnica de Policía Judicial. Venga, gracias. Gracias, Mariano. José Antonio. Bueno, es un placer continuar después de ellos. ¿Me dejas el cacharro? Gracias. Mi idea un poco es explicar cómo vemos desde las fuerzas de seguridad, digamos, desde la investigación, etcétera, el papel de los notarios. Y para empezar, ha supuesto una revolución. Bueno, esto lo conocemos todos. Ahora mismo convivimos delitos tradicionales. Realmente lo que repercute mucho en la conciencia de cada uno es ver un robo o que me puedan robar a mí. Conocemos el crimen organizado y todo lo demás, pero nos altera que nos puedan robar a nosotros o que veamos gente con mala pinta en nuestra calle. Eso sigue existiendo. Delincuencia organizada capaz de desestabilizar países enteros, no solamente en entornos en tercermundos, sino también en la Unión Europea hemos tenido impacto de crimen organizado bastante considerable y seguimos sufriéndolo, especialmente en zonas del este, los Balcanes, etcétera. De repente tenemos un nuevo terrorismo que amenaza de otra manera a la seguridad y a la sociedad. La corrupción pública y privada también, pero la pública es la más notoria, que condiciona también el trabajo de todos y el bienestar de todos. Todo esto, en el fondo, se refleja en una cosa: muertes. Muertes directas o muertes indirectas porque simplemente las inversiones impiden construir hospitales o carreteras para llegar a los hospitales. O cuando los construimos están controlados por organizaciones corruptas. Es decir, no es un delito de cuello blanco, es un delito de rojo. Además, tenemos un componente económico bastante grande, un componente tecnológico en sí bastante complejo, vamos a dejarlo ahí, y un componente mediático que es el que más ha crecido últimamente. Es decir, una acción pequeña puede tener un impacto en la conciencia de la sociedad que obligue a medidas muy grandes. Por ejemplo, el 26 de junio del año pasado, un trabajador de una planta química francesa se autorradicaliza en ese momento, degolla a su jefe, era un tío frustrado familiarmente, laboralmente. Bueno, en ese momento decide convertirse en mártir. Se elevó el nivel de alerta antiterrorista en la Unión Europea por una persona que ha cometido un puerto urraco. Sacaron las tropas y la gendarmería y la policía a la calle en Francia. Aquí simplemente elevamos el nivel y adoptamos una serie de medidas de inteligencia. Por desgracia tenemos conocimiento de estos temas. El impacto mediático fue brutal para una acción que realmente no lo merecía. Bueno, es un componente que hay que tener en cuenta. Hasta ahora todos hemos estado acostumbrados a ver un partido de tenis, los malos y las policías. Y vemos ahí, uno comete una maldad, el otro lo detiene, se le juzga, etcétera. Es un símil que no es mío, es de ETA. Cuando se desarticuló en el año 91, ellos dijeron que habían acostumbrado a la sociedad a ver un partido de tenis. Mataban un picoleto, deteníamos un comando. Mataban un policía, deteníamos un comando. Mataban un militar, deteníamos un comando. De ahí sale su nueva estrategia de reparto del sufrimiento, la bautizaron así. Mataron policías, picoletos, militares, jueces,
periodistas, políticos, al sector civil. Es decir, hemos pasado de jugar al tenis a jugar al fútbol. Y todos somos parte del equipo. Todos somos intervinientes en la seguridad. Si no nos concienciamos de eso, nuestra intervención será como víctima, como sufrientes de la seguridad. Los anglosajones tienden a decir que hemos pasado de jugar a las damas a jugar al ajedrez. Viendo el desempeño de sus selecciones de fútbol, es lógico que prefieran utilizar esa comparativa, ¿no? Vale, vamos a forzar el símil del fútbol. ¿Cómo estamos colocados en el campo? Normalmente en este ámbito de lucha contra el blanqueo de capitales, financiación de terrorismo, corrupción, con una entidad propia, lo que tenemos es, esto es un símil, no lo lleven al extremo, digamos, los reguladores, el Banco Central que controla a todos los bancos, por ejemplo, y que tienen que detectar operaciones que son de lavado de activos o que son de corrupción. Vamos a poner ese ejemplo. Una unidad de inteligencia financiera que está en el centro del campo, que recibe esas comunicaciones, nos la manda a los investigadores, que al final, junto con los fiscales, los procuradores, se lo damos al juez, que es el que marca el gol. Y si no hay sentencia final condenatoria, no ha servido de nada. La investigación se termina varios años después, cuando hay una sentencia firme. ¿Vale? Este es el esquema habitual hasta hace poco, con un centro del campo muy débil. Bueno, vamos a apoyar el centro del campo. Creamos el órgano centralizado de prevención del Consejo General del Notariado, los registradores crean el Centro Registral Antiblanqueo y además apoyamos un poco, algo a medio camino entre los fiscales y los jueces, con la Oficina de Recuperación de Activos que se monta en diciembre del año pasado. Si todavía es muy reciente, hay países latinoamericanos que tienen más cultura de recuperación de activos y es bastante importante. De repente ya hemos cambiado el juego. Ya somos más jugadores en el lado de los buenos. Esto tiene un impacto. Un impacto sobre el juego, un impacto táctico, un impacto estratégico. El papel del órgano centralizado de prevención en la selección española es el de Sergi Busquets, un centrocampista que en su rol es de los mejores del mundo, de los 2, 3 mejores del mundo en ese sentido. Bueno, vamos a fijarnos en esa figura. Los investigadores, en un sentido muy amplio, en Guardia Civil, como Policía Judicial, que realizamos investigaciones de crimen organizado y blanqueo de capitales, de terrorismo y financiación del terrorismo, de corrupción, evidentemente, y anticorrupción, pero también de delincuencia tributaria. O, en el caso actual mío en el aeropuerto, de prevención de movimiento de evasión de divisas a través del aeropuerto, que es muy divertido. Bueno, ¿cómo tenemos el impacto sobre el juego? Gran parte ya lo han mencionado mis compañeros. Pues, evidentemente hay un análisis especializado de esas operaciones. Si yo tengo que analizar las operaciones notariales, simplemente para adquirir una mínima cultura necesito años. Todos salimos ganando con esa especialización. Una relación directa con los investigadores. En 2015, las comunicaciones entre Guardia Civil y OCP fueron 7.859, casi 8.000, quitando festivos, etcétera, una media de 40 diarias. Las hacemos no porque haya un OCP, sino porque en el curso de las investigaciones es necesario dirigirse a los notarios, como antes decía Mariano, notario a notario. Bueno, mandamos 8.000 mandamientos judiciales a los notarios, 40 mandamientos judiciales diarios. Evidentemente es inasumible. La confidencialidad que mencionaba Mariano, en el sentido de que se protege la identidad del notario, y en muchos países es muy necesario, porque puede tener repercusiones violentas. De esta manera el notario está a salvo, tiene las espaldas cubiertas. Y también nuestras investigaciones, en el sentido contrario, no van a ser destapadas ni van a salir en la prensa. Podemos detectar tempranamente, especialmente casos de corrupción, y es mejor en los primeros estadios poder intervenir que esperar a la investigación final. Protegemos a los notarios. Están exentos de responsabilidad jurídica. Hace años tuvimos la mala fortuna de, por interpretaciones erróneas, detener a notarios que estaban cumpliendo con su trabajo. Bueno, hemos superado esa fase, por suerte, para todos, ¿no? El impacto táctico, pues es evidente que el entrenador, si tiene el centro del campo reforzado, puede utilizar nuevas variables de juego. A la unidad de inteligencia financiera, en el caso español el SEPLAC, queda descargada de trabajo. Es decir, no va a recibir todos los balones, va a recibir menos balones, podrá canalizarlos mejor. Sirve para contener especialmente la corrupción. Quizás, desde mi punto de vista, la mayor utilidad en los últimos 3, 4 o 5 años, más que lavado de activos, financiamiento de terrorismo, ha sido lucha contra la corrupción, pública y privada. Y condicionamos al adversario. Siempre nos olvidamos que el otro está jugando. Pues de repente el adversario ya tiene menos herramientas
para lavar su dinero o para ser corrupto. Ya no puede recurrir a los notarios. Se lo estamos poniendo más difícil, que también hay que hacerlo. Puede diferenciar las operaciones. Si los notarios, si el OCP evalúa una serie o analiza una serie de operaciones, el SEPLAC no tiene por qué especializarse en ellas, ni nosotros. Ya tenemos más posibilidades de juego. Se comunica con los jueces, por ejemplo, que tienen también ese respaldo especializado. El juez es la persona que está sola en la investigación. Los investigadores trabajamos en equipo, el juez al final está solo y tiene que actuar en conciencia. Bueno, pues tiene esa posibilidad. Recientemente que se ha constituido la Oficina de Recuperación de Activos, que tiene un gran potencial, es muy común en Europa y en Latinoamérica, en España es nueva, puede dar bastante juego también, esperemos. Más importante desde mi punto de vista, el impacto estratégico. ¿Qué ha supuesto esto para todos? Bueno, pues es una referencia nacional, su capacidad de análisis sirve también para cualificar a los demás centrocampistas, porque además, digamos, tiene personal bastante bueno, ¿no? Nos sirve para cualificarnos a nosotros y no perder el tiempo, entender mejor la problemática, no sospechar, por ejemplo, siempre que el notario va a ser malo, ¿no? Está cumpliendo con su trabajo, nos entendemos unos a otros. Lo mismo con fiscales y jueces que entienden también el papel del notario. Hace años, hace 10 años, no lo entendían tanto y se tendía a pensar que el notario era una parte interesada que se estaba beneficiando, ¿no? Está cumpliendo con su trabajo. Y evidentemente en formación mutua, común entre todos, incluso algunos investigadores latinoamericanos que han venido a formarse a España han tomado como referencia el OCP. Es referencia en la Unión Europea. Personalmente yo lo he presentado ante la Comisión Europea y Europol en el primer foro de delincuencia económica y hubo varios países, Francia, Italia y algunos más, que querían informarse por el modelo. Bueno, luego la cosa ha quedado un poco diluida, pero evidentemente tiene ese potencial. Por ejemplo, participó en la redacción del Manual Europeo de Investigación Financiera, por el que todos los investigadores financieros de Europa se rigen y que se imprimió en España como referencia de la participación española, de lo que decía un poco José Antonio, de lo que dice el GAFI de nosotros. Y bueno, para proyectos financiados por la UE en otros países, se toma como valoración si existe un órgano capaz de, en materia de prevención de blanqueo de capitales y terrorismo, capaz de realizar esta labor. No es definitivo, pero es algo que da puntos, por ejemplo. En Medio Oriente y Norte de África se ha presentado en Gafimena, hay interés, pero bueno, el ámbito cultural es distinto. Pero sí les puedo mencionar que en una investigación en el año 2012 con Marruecos, que cambió por completo la forma que ven de la Unión Europea sobre cómo se estaba lavando el dinero del hachís, cómo se estaba pagando el hachís, cómo estaba circulando el dinero, los notarios marroquíes tuvieron un papel bastante destacado, bastante serio, y fue gracias a que nosotros llevábamos la referencia de actuación con los notarios españoles y las autoridades marroquíes aprendieron también a trabajar con los notarios marroquíes, que pasaron a ser, de un día para otro, de gente que no sabía muy bien si eran buenos o malos, a colaboradores activos y bien en el tema. En América Latina pues, se ha presentado en Gafilat, en Iberred, la red latinoamericana de jueces y fiscales, que es bastante interesante, en Ameripol, la red de policías en Latinoamérica, que es bastante interesante. Ahí tienen las copas, por seguir forzando el tema, de la Liga Española que ganó el Barça, del Campeonato de Europa, que es España, de la Copa de África y de la Copa de América. Más importante, y ya para terminar, nos ha dado a todos una conciencia de trabajo en equipo. Saber que ni los notarios están solos, ni los investigadores estamos solos, ni los jueces están solos, ni la sociedad civil está sola. En esta garantía jurídica de la seguridad de las inversiones, el papel del notario se ve reforzado también. Y estamos hablando también de corrupción privada y corrupción pública. Como modelo, ya que estábamos hablando de fútbol, le dejo aquí las selecciones de fútbol femeninas de todos los países iberoamericanos, que posiblemente tienen mucho más mérito que las selecciones masculinas. He querido ir un poco rápido para dejar tiempo al final. Espero que me perdonen la precipitación. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Nos tenemos que ir a comer, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por su presencia, por su atención y espero que les haya sido útil. ¿De acuerdo? Venga.
Hasta otra.